Hola, buenas noches. Mi nombre es David Alarcón Ataucuse. Soy docente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y también gerente general en la empresa de Hidrosoluciones Alarcón. Bueno, en esta oportunidad para tocar el tema de análisis de transistores hidráulicos en conductos a presión utilizando el programa ALLEVE. Primero haremos una breve descripción de los conceptos básicos que se tiene que manejar para comprender los fenómenos transitores hidráulicos y luego veremos finalmente eh, un ejercicio práctico. ¿Okay? Entonces pasamos. Primero empezaremos hablando de los fenómenos transitorios, ¿no? ¿Qué son estos, no? Un transitorio hidráulico es el efecto derivado de un cambio de condiciones de operación que se da en un sistema entre dos instantes de tiempo. Por ejemplo, el cambio de grado de apertura de una válvula, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros cerramos una válvula, ¿no? Entonces lo que ocurre es que se interrumpe el flujo. Ahora, ¿qué pasa al interrumpirse este flujo, no? Lo que ocurre es que un sistema que inicialmente está en un cierto equilibrio, en este caso el equilibrio 1, para los cuales fue diseñado el sistema, o también llamado las condiciones iniciales, es afectado por una perturbación. Esta perturbación lo podemos poner como ejemplo, por ejemplo, el cierre brusco de una válvula, ¿no? Entonces, esto hace que evolucione el sistema hasta alcanzar un nuevo equilibrio. En este caso sería el equilibrio 2, ¿no? Ahora, aquí tenemos la descripción de lo que hemos comentado, ¿no? Primero tenemos el equilibrio 1, donde el sistema se encuentra en condiciones iniciales para el cual fue diseñado, en este caso, para un régimen permanente, ¿no? Ahora, cuando se genera el cierre brusco de una válvula, se genera una perturbación. Esto hace que haya una oscilación de presión en el sistema, ¿no? Y finalmente esto va a alcanzar un nuevo estado de permanente, ¿no? Cuando termine todo el fenómeno transitorio hidráulico. ¿Ok? Entonces aquí vemos lo que hemos comentado, ¿no? Gráficamente. Inicialmente el sistema, por ejemplo, tenemos aquí dos depósitos con una válvula. Entonces, inicialmente cuando la válvula no está abierta, la línea piezométrica tendrá este comportamiento, ¿no? Y aquí hay una caída de presión, en este caso, una pérdida de carga debido al grado de apertura de la válvula y esto finalmente llega a la cota de lámina del depósito, ¿no? Final. Entonces, esto es en condiciones iniciales, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros realizamos una maniobra eh, cerrando esta válvula, ya sea de manera lenta o brusca? Entonces, se genera una sobrepresión, aguas arriba de esta válvula, ¿no? Esta sobrepresión viaja con una onda de presión o también llamado celeridad hacia el depósito, ¿no? ¿Okay? Entonces se genera una oscilación de presión, ¿no? Hasta, hasta que acabe todo el ciclo del fenómeno del transitorio y finalmente alcanza un nuevo estado permanente. ¿Okay? Entonces puede ser igual o diferente, dependiendo de las condiciones del grado de apertura de la válvula. Entonces, ¿cuáles son las causas de estos fenómenos de transitores hidráulicos? Por ejemplo, la variación de la velocidad en el sistema se puede producir, por ejemplo, por la parada y arranque de bombas, ¿no? Ya sea de manera accidental o programada. También se genera este transitorio debido al fallo de energía eléctrica en la bomba. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos nuestra estación de bombeo, en un momento dado se va el fluido, este corte repentino hace que haya un cambio brusco del caudal, ¿no? Generando las sobrepresiones y depresiones en el sistema, o también llamado como golpe de ariete, ¿no? También ya lo que hemos comentado, la maniobra de válvulas,
Y la rotura de tuberías, ¿no? La rotura de tuberías también puede generar este fenómeno de transitorios hidráulicos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de estos transitorios hidráulicos, no? ¿Por qué es necesario analizarlo? Porque finalmente eso es lo que nos importa, ¿no? Si no tendría consecuencias, no tendría tal vez interés de analizarlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando se genera esta oscilación de presión, puede producirse, por ejemplo, las presiones excesivas, ¿no? Estamos hablando de las presiones máximas cuando ocurre, por ejemplo, por la parada de bombas o cierre brusco de válvulas, ¿no? Esto puede provocar incluso rotura de tuberías, ¿no? Porque también se generan las presiones inferiores a la presión atmosférica. Estas ondas de depresión originan presiones negativas que pueden provocar colapso de tubería. Ahora, las depresiones, ¿qué nos van a generar? El aplastamiento o el colapso de la tubería, ¿no? Porque las presiones están por debajo de la presión atmosférica. Entonces, esto también es muy peligroso, ¿no? Aquí, como podemos ver en la fotografía, puede generar completamente el fallo de la tubería, ¿no? En estas condiciones ya no estaría operando el sistema. También se genera presión inferior a tensión de vapor. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Se genera el fenómeno llamado como vaporización de agua o también conocido como cavitación, ¿no? Cuando las presiones mínimas están por debajo de la tensión de vapor del agua, ¿no? Ahora, en el sistema, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando se recuperan las presiones? Porque hay una oscilación de presión, ¿no? No siempre va a estar el sistema sometido a estas presiones mínimas. ¿Qué pasa cuando se recuperan las presiones? Hay un colapso de estas bolsas de vapor, generando presiones puntuales que pueden ocasionar incluso rotura de tuberías, al igual que las presiones excesivas, ¿no? Tal como podemos ver en la imagen, ¿no? Ahora, para analizar esto, se asumen algunas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, no vamos a tener en cuenta la fricción, también el término cinético lo vamos a despreciar. La altura del depósito es constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros cerramos instantáneamente esta válvula, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, hay una reducción brusca del caudal, ¿no? Entonces, esto hace que ocurra un intercambio alternativo entre la energía cinética, que en este caso está como velocidad, y energía elástica, que es en forma de presión. Entonces, aquí tenemos una descripción física del fenómeno. Entonces, para este caso vamos a analizar por un ciclo. En un ciclo ocurre 4 fases, ¿no? La primera fase termina cuando el flujo, en este caso, debido al cierre brusco de la válvula, se genera una sobrepresión, lo cual viaja una celeridad de onda hacia el depósito, ¿no? Entonces, eso termina en un tiempo L partido A. L, que es L, en este caso, viene a ser la longitud de la tubería y el A es la celeridad de onda, ¿no? Esa es la primera fase. Y la segunda fase termina cuando la onda de presión viaja al depósito y regresa, ¿no? 2L partido A. Y así sucesivamente hasta que el flujo llega a su condición inicial, que en este caso sería en un tiempo 4L partido A, ¿no? ¿Okay? De esto podemos observar de manera gráfica cómo varían las presiones, en este caso en la válvula, que es la línea roja, y en el centro de la tubería, que viene representado por la línea azul. Entonces, aquí hemos dicho que al inicio ocurre una sobrepresión, ¿no? Que esto se mantiene hasta un tiempo 2L partido A. De ahí hay una caída de presión y se genera una depresión, ¿no? De ahí hasta un tiempo 4L partido A. Estamos viendo en la válvula, ¿no? Esto se repite para un ciclo completo, ¿no? Mientras que en el centro de la tubería, al inicio, como he dicho, aún el sistema no se ha enterado de la sobrepresión generada en la válvula, ¿no? Entonces esto recién en L partido de 2A, recién hay una sobrepresión en el punto medio, ¿no? Hasta 3L partido entre 2A, ¿no? Ahí cae la
presión, se mantiene, y luego hay una caída, genera una depresión, una presión negativa, hasta un tiempo 7L partido 2A. Y esto se repite, ¿no? Entonces, todo este ciclo ocurre un tiempo 4L partido A. ¿Ok? Entonces, todo esto lo vamos a analizar de manera más detallada con el ejemplo práctico. ¿Ok? Ahora vamos a ver la clasificación de los modelos de análisis hidráulico a presión. Estos modelos se clasifican en dos, tanto modelos dinámicos y modelos estáticos. Ahora, los modelos estáticos, comúnmente lo que conocemos es que el sistema se diseña para un régimen permanente, donde los parámetros hidráulicos como la presión, la velocidad y el caudal se mantienen constantes durante el tiempo. Generalmente esto utilizamos para hacer el diseños de sistemas de agua potable o sistemas de riego, ¿no? ¿Ok? Pero sin embargo, cuando ya hablamos de modelos dinámicos, tenemos aquí los modelos no inerciales y modelos inerciales. Ahora, los modelos no inerciales, también conocidos como modelos de cuasi estático, cuando se realiza simulación en periodo extendido, ¿no? ¿Ok? Entonces, los modelos inerciales tenemos dos. El modelo elástico, cuando ya consideramos las características del fluido y tubería. Cuando pues, por ejemplo, el caso del agua, ya se considera su propiedad de compresibilidad, ¿no? Mientras que un modelo rígido es lo contrario, ¿no? Consideramos que el sistema o la tubería es rígido, por lo tanto, las propiedades de sección y la densidad se mantienen constantes, ¿no? También este modelo rígido es llamado como oscilación en masa. Y ahora el último modelo, que es el elástico, también llamado como golpe de Ariete, ¿no? ¿Okay? Entonces, la complejidad va desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, el más simple es el modelo estático, de ahí vienen los modelos cuasi estáticos, de ahí vienen los modelos rígidos y finalmente los modelos elásticos que están clasificados en la parte final. ¿Okay? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en los modelos elásticos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí ya consideramos nosotros cuando analizamos los fenómenos de transitores hidráulicos todas las propiedades del fluido y tanto de la tubería, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos las ecuaciones fundamentales que se utilizan en modelos inerciales, ¿no? En este caso utilizamos la ecuación de continuidad y la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué se tiene aquí en la primera ecuación? Tenemos la variación de la sección con respecto al tiempo más la variación de la densidad del fluido, en este caso del agua, con respecto al tiempo y la variación de la velocidad con respecto al espacio, ¿no? Todo esto viene a ser igual a cero. Entonces, si analizamos, por ejemplo, esta ecuación, si consideramos nosotros que la sección de la densidad se mantiene constante en el tiempo, estaríamos hablando que todo esto se eliminaría, ¿no? Entonces, solamente nos quedaría que la variación de la velocidad con respecto al espacio sería constante o igual a cero, ¿no? Entonces, todo esto haría que nosotros estaríamos hablando de un modelo rígido, ¿no? Sin embargo, si nosotros ya consideramos las propiedades del fluido de tubería, tenemos que la densidad del fluido varía y la sección también varía, es decir, que ya es diferente de cero, entonces variables, por lo tanto, la ecuación quedaría tal como está inicialmente, ¿no? Entonces, esto ya pertenece a un modelo elástico, ¿ok? Entonces, para resolver esto, ya utilizamos un método numérico, un programa de cálculo, ¿no? Ya que se complica la ecuación, ¿no? Ya son las ecuaciones diferenciales de primer orden que necesitan las condiciones de contorno y condiciones iniciales para poder resolver, ¿no? Ahora, los parámetros fundamentales
los fenómenos de tránsito hidráulicos a tener en cuenta son, primero tenemos aquí cuando el cierre es rápido de una válvula. Entonces, ¿qué pasa esto? El cierre rápido ocurre en un tiempo mayor o igual que 0 y menor que 2L partido A. Entonces, si los tiempos de cierre está aquí, utilizamos la fórmula de pulso de Joukowski o de Aliev, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el tiempo de cierre es mayor que 2L partido A? O sea, estamos hablando de un cierre lento de la válvula. O sea, aquí en este caso ya utilizamos la fórmula de Michaud, ¿no? Que viene a ser 2L por la velocidad inicial partido entre gravedad por tiempo de cierre. Dependiendo entonces del tiempo de cierre, utilizaremos una u otra fórmula. Otro de los parámetros importantes también a tener en cuenta es la celeridad de ondas para el agua, ¿no? En este caso el valor de A, ¿cómo se determina? Esta celeridad de onda básicamente depende de las características del módulo elástico, del diámetro y el espesor de la tubería. Entonces, para cada tipo de material tenemos diferentes valores de módulo elástico. Entonces, para hacer el modelamiento numérico utilizaremos el programa Aliev. ¿Qué es Aliev? Es un software de licencia gratuita creado por el Instituto Tecnológico del Agua de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Entonces, el programa Aliev permite el cálculo y simulación de transitorios hidráulicos en sistemas a presión en lámina libre. Entonces, el programa resuelve esta ecuación, ¿no?, que hemos descrito anteriormente, la ecuación de continuidad y la cantidad de movimiento, donde las variables o las incógnitas son la altura de líneas pisométricas de la velocidad, que están en función al espacio y el tiempo, ¿no? Ahora, toda esta ecuación, para resolver, utiliza un módulo de cálculo que es llamado el método de las características, ¿no? Y al final simplifica esto, toda la ecuación. Y esto se puede incluso implementar en hoja de Excel y puede resolver por un sistema simple, como ya hemos visto al inicio, con un depósito y una válvula, ¿no? Pero cuando ya el sistema se complica más, tenemos más elementos, y ya la solución se complica, ¿no? Por lo tanto, ya es necesario utilizar un programa de cálculo, y en este caso, como viene a ser el Aliev, ¿no? Entonces, vamos a pasar, en este caso, a desarrollar el caso práctico. Entonces, tenemos aquí un diseño de una aducción entre dos depósitos de nivel constante, que son depósitos de grandes dimensiones. ¿Qué cosas tenemos aquí? Tenemos aquí las cotas de solera y también de cota de lámina de agua del depósito, en los dos casos. Aquí tenemos el perfil de la línea de aducción y aquí tenemos toda la distancia de las cotas del perfil, ¿no? Al final tenemos una válvula de regulación, que en este caso tengo los datos de la válvula, que es una válvula tipo compuerta, con diámetro nominal de 300 milímetros, tiene un coeficiente de pérdidas menor de 1.5. En este caso tiene unidades adimensionales. También tenemos los datos de la tubería, el tipo de tubería acero, tiene una longitud de 12.000 metros, un diámetro nominal de 400 milímetros, un espesor de 5 milímetros, rugosidad absoluta, en este caso 0.1 milímetros, una salinidad estimada de 1057.75. Esto también en algunos catálogos de las tuberías ya viene, ¿no?, la salinidad. Pero también el programa Aliev, dentro de sus opciones, tiene para calcular la celeridad de onda. Eso no es un problema, ¿no? Entonces vamos a pasar a resolver con el programa Aliev este ejercicio. Básicamente lo que vamos a analizar son los fenómenos transitorios hidráulicos debido al cierre de esta válvula, ¿ok? Entonces, para eso yo voy a entrar programa Aliev, ya tengo descargado y instalado el programa. Entonces ya tengo aquí abierto el programa. Voy a esta pestaña y tengo dos opciones: o puedo crearme desde cero, o puedo abrir un proyecto existente a partir del archivo de Aliev o de un archivo de EPANET. También puedo importar red a partir de AutoCAD. Entonces, como en este caso no tengo nada, voy a la opción de nuevo.
Voy nuevo, entonces aquí tengo que poner el título. En este caso vamos a poner ejemplo 1. ¿Ok? El responsable, puedes poner aquí, no sé, ¿no? Tu nombre, por ejemplo. ¿Ok? Ya está. Algunos comentarios si quieres, ¿no? Por, yo lo dejo por mientras todo eso. Es opcional todo eso. Entonces, luego voy a aceptar. Una vez que acepto, se activa toda la interfaz del programa Alien. Tienes aquí entonces la pestaña de dibujo, tenemos los diferentes elementos para poder dibujar mi sistema. Primero tengo aquí mis herramientas de selección. Y aquí tengo los elementos básicos como por ejemplo para dibujar nudos, tuberías, bombas o canal. ¿Okay? También tengo aquí los diferentes tipos de depósitos. Depósitos de pequeña dimensión, de gran dimensión y de sección variable. Y aquí tengo las válvulas de restricción, de regulación, de alivio, sobre elevación, de inyector, de compuesta y automática. ¿Okay? Y aquí tengo los elementos de protección. ¿Cuáles son estos? Los calderines, la chimenea, el tanque unidireccional. En este caso, los elementos de protección de los fenómenos de transitorios hidráulicos, ¿no? O también llamado como golpe de ariete. ¿Ok? Hay otras opciones más adicionales que tenemos para cargar o guardar los elementos que vamos dibujando, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, en este caso de estudio. Entonces tengo dos depósitos. Lo primero que tengo que hacer es dibujar mis depósitos. ¿Ok? Para eso voy aquí, selecciono el depósito, en este caso, con la salida a la derecha. Bueno, ahora cambio aquí, dibujo el otro depósito que está en la parte inferior, una salida a la izquierda. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más? Una vez dibujado esto, también tengo que dibujar mi válvula de regulación. Para eso yo no tengo que dibujar un nudo, ¿no? Primero, aquí, dibujo un nudo, y ya está. Voy entonces aquí a válvula de regulación, pico, y no me deja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este depósito tenemos que cambiar el tipo de depósito. Entonces, voy aquí, selecciono este depósito y lo cambio, que en este caso de grandes dimensiones, a los dos. ¿Ok? Ahora si voy de vuelta a esta válvula y ya está, ¿no? Ya está, dibujando la válvula de regulación. ¿Qué me falta dibujar? La línea de aducción. Por eso voy a tubería, selecciono el nudo y dibujo de manera aproximada. ¿Ok? Entonces, una vez dibujado todos mis componentes, el proyecto, lo que tengo que hacer es introducir los datos de entrada. Primero entonces voy a los depósitos. ¿Qué datos necesito? Necesito, en este caso el pico aquí me dice cota de solera, ¿no? El depósito 1 tenemos que la cota de solera en este caso viene a ser 117 y la cota de lámina de agua 120, ¿no? Voy aquí 117. El del depósito 2, ¿cuánto es la cota de solera? 58. 58. La cota de lámina de agua en este caso era 120. Y aquí era 60, ¿no? 60. Esos son todos los datos que necesito en el depósito. ¿Ok? Ahora paso a la línea de aducción. Entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo aquí, puedes poner incluso el nombre, puedes cambiar. Aducción, puedes ponerlo. Tenemos, en este caso, la cota de inicio del nodo, ¿no? El nodo 1 en este caso. El nodo final,
En este caso vendría a ser nodo 3, ¿no? Ahora, como esta válvula está en la misma cota de Soler, entonces le pongo la misma cota. Vendría a ser 58. El diámetro interior de la tubería viene a ser, en este caso de los datos tenemos, es el diámetro nominal, ¿no? En este caso. Otros tipos de tubería, por ejemplo, como el PVC, el diámetro interior viene a ser diámetro nominal menos el espesor de la tubería. En este caso, el mismo diámetro nominal es el diámetro interior, ¿no? Viene a ser 400 milímetros. La longitud, hemos dicho que en este caso tengo 12.000 metros. ¿Ok? 12.000 metros total. El espesor era 5, ¿no? De los datos también eso. La celería hemos dicho que en este caso yo tenía calculado, pero también puedo calcular, hemos dicho, ¿no? Aquí voy a entrar a la opción. Aquí abajo especificar la celería, en este caso ya cuando ya tienes estimado, ¿no? O también de un catálogo. Como no tengo, puedo calcular. ¿Qué necesito? Diámetro, en este caso es 400, dejo lo mismo, y el espesor es 5, el coeficiente de material, eso se selecciona de acuerdo a la tubería, ¿no? Entonces, aquí tengo los diferentes coeficientes de material de tubería, por ejemplo, para acero viene a ser 0.5. Todo está estimado en base al módulo de elasticidad, ¿no? O sea, aquí sería 0.5. Entonces ya tengo estimado la celeridad, ¿no? En este caso vendría a ser 1057.75 metros por segundo. ¿Ok? Entonces lo doy a aceptar. Ya está. ¿Qué más tengo que introducir? El perfil del terreno, ¿no? En este caso de la línea de aducción. Hemos dibujado esto de manera aproximada y tengo que asignar mi perfil real, ¿no? Aquí voy. Entonces, aquí tengo dentro de mis datos la misma información que tenemos aquí, ¿no? Esto de aquí. Yo lo puedo seleccionar a partir de aquí a los puntos que faltan. Entonces vendría a ser el inicio y el final ya tengo, entonces aquí lo pongo, copio, ya tendría todo, ¿no? Entonces este es el perfil real de la línea de aducción, ¿no? Para el cálculo voy a utilizar esta información. Que también tengo la opción de introducir las ventosas, en caso si tuviera en alguna parte, pero en este caso se recomienda, si no manejas bien estas opciones, no introducirlo, no puede generar problemas en el cálculo. ¿Ok? Más adelante, en otro video, vamos a utilizar también cómo afecta cuando nosotros colocamos las ventosas, ¿no? ¿Ok? Le damos a aceptar. La rugosidad, en este caso, viene a ser la absoluta. La tubería viene a ser 0.1, ¿no? Esto no es del dato, ¿no? Aquí. Esto estamos sacando el catálogo de la tubería. ¿Ok? Aquí tengo coeficiente adimensional de pérdidas menores. No tengo aquí, ¿no? Lo dejo entonces tal como está. Ya está. Entonces la línea de aducción ya tiene todos los datos. En este caso pasamos a la válvula. ¿Qué datos necesito? Aquí tengo la cota, el diámetro. Hemos dicho que el diámetro nominal en este caso es 300 milímetros, ¿no? 300 milímetros. El coeficiente de pérdidas menores era 1.5. 1.5. El tipo de válvula en este caso es de compuerta. Seleccionamos eso. Y aquí tenemos la maniobra, cómo se va a realizar. Hay dos tipos de maniobra que se puede realizar, de manera tabulada o sinusoidal. Entonces yo selecciono la tabulada. Entro aquí a la tabla, la pestaña de tabla, y especifico. A partir, por ejemplo, el instante 0, mi apertura de la válvula será el 100%, ¿no? Estará abierto. Ahora, yo puedo calcular, entonces, hasta por un tiempo de cierre, en este caso, L, 2L partido A, es el tiempo de ida y vuelta de la onda de presión, ¿no? ¿Cuánto es esto? 22 segundos me sale de acuerdo a los datos. Yo puedo, si quiero analizar para un cierre rápido, menor que esto, ¿no? Así es para cierre lento, mayor que esto. Entonces,
Yo puedo especificar en este caso menor que esto y analizarlo, ¿no? Pero yo he hecho cálculos y más o menos para un tiempo de cierre de 400 segundos, llegamos más o menos cercano a este tiempo de cierre. ¿Por qué? Porque la válvula, en este caso, no cierra de manera lineal, ¿no? Vamos a ver todo eso en el siguiente análisis, cuando corramos el modelo, ¿no? ¿Ok? Entonces yo lo voy a poner 400 y ya iré explicando por qué, ¿no? ¿Ok? Entonces, por 400 se cierra. Entonces, en el instante cero, la válvula está abierta al 100%, grado de apertura 100%, luego en 400 segundos totalmente se cierra, ¿no? Ya no hay flujo, ¿ok? Aceptamos, ya está, pues eso es todo, ¿no? Todos los datos que requerimos para hacer la simulación. Ahora pasamos a la pestaña de proyecto. Antes de eso yo voy a definir aquí en opciones de proyecto, en elementos de cálculo, los parámetros en este caso, ¿no? ¿Qué cosas necesito? Para un régimen permanente, el intervalo de tiempo, el delta t, en este caso 0.5, creo que está bien, ¿no? La sección de depósito, me dice que 25. Velocidad inicial de tubería, 0.5. Yo lo dejo todo esto por defecto, ¿ok? Lo que tengo que fijarme es, sobre todo aquí, cálculo de régimen de transitorio, ¿no? Entonces, el delta t en este caso, ¿cuánto lo va a poner? Por defecto me da 0.05 segundos, ¿no? Pero el delta t yo lo puedo calcular para mi sistema, que viene a ser, en este caso, L partido entre N por celeridad. Entonces, reemplazando esto me sale 11 segundos. Entonces, yo puedo poner máximo 11 segundos aquí, ¿no? Para que no genere una desestabilidad numérica. El máximo que puedo poner entonces en este caso es 11.34 segundos, ¿no? Si pongo menor que esto, el tiempo de cálculo o el tiempo computacional va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, en sistemas complejos puedes trabajar con el tiempo máximo, ¿no? O 10 segundos en este caso, ¿no? Yo lo voy a dejar en este caso por defecto 0.05 segundos. Que mi sistema, ya que mi sistema no es tan complejo, ¿no? Y vamos a ver qué tiempo demora en correrlo, ¿no? ¿Ok? El intervalo de tiempo de cálculo en conductos de lámina libre es 0.5. También si tuviera lámina libre, podría poner delta t, ¿no? En este caso no tengo, lo dejo por defecto. El tiempo máximo, yo lo voy a poner 600 segundos, ¿ok? Para poder ver la oscilación de la presión, ¿no? Puedo poner hasta más, pero como les he dicho, el programa va a demorar más tiempo en realizar el cálculo, ¿no? ¿Okay? Otras opciones tenemos aquí la aceleración de la gravedad, que ya se ha conocido, 9.81 metros por segundo al cuadrado. La presión atmosférica, cálculo de cavitación, vamos a poner que no, ¿no? Ahora, el tipo de fluido es agua, en este caso tienes también para asignar otros tipos de fluido, las diferentes temperaturas también el agua, y también constantes de grabación de resortes de las tuberías, número de iteraciones y algunos coeficientes más, ¿no? En este caso de estabilidad. ¿Ok? Entonces, lo demás lo dejo por defecto y pongo aceptar. Una vez puesto todos esos datos, paso a correr el modelo, pero régimen permanente. Primero yo tengo que me corrió el régimen permanente, para recién analizar el régimen transitorio. ¿Ok? Entonces, primero voy a calcular régimen permanente. Me dice, guarda el proyecto antes de comenzar con la simulación. Pongo aceptar, pongo guardar, ¿no? Lo pongo aquí, pongo, por ejemplo, 1. ¿Ok? Ya está. Ahora pongo calcular el régimen permanente y me dice que la simulación ha finalizado con éxito. Ok. Puedo ver mis resultados aquí de régimen permanente. ¿Qué cosas tengo en la tubería? Por ejemplo, el nudo. En los nudos tengo aquí, en el nudo 3 en este caso, tengo una presión de 2.64, ¿no? Y en el nudo 2 tengo 2 metros de, básicamente, esta lámina de agua que hay, ¿no? Una carga, ¿no? 2 metros de presión. ¿Ok?
Entonces veo que están correctos. Ahora en las tuberías, ¿qué puedo ver? Aquí puedo ver el caudal en este caso. No hemos calculado, pero el programa ya te lo calcula en régimen permanente. Viene a ser 196.93 litros por segundo, ¿no? Pues ese caudal está fluyendo con una velocidad inicial, en este caso de 1.57. Y la fricción, el factor de fricción es 0.01. La pérdida en este caso, por fricción, la pérdida de carga, es 59.36 metros de columna de agua. ¿Ok? Entonces, la pérdida es muy considerable, ¿no? Pero aún así llego con una presión, no se genera ninguna presión negativa en toda la red de aducción. ¿Ok? En la válvula tengo el caudal, las pérdidas que generan en la válvula, en este caso 0.64, no es mucho, una apertura del 100%, ¿no? ¿Ok? Ya está. Entonces, para un régimen permanente ya tendría calculado, ¿no? Pero esto, como les he dicho, cuando nosotros realizamos la maniobra en la válvula, el cierre brusco de la válvula, se altera toda esta situación de equilibrio que inicialmente está, ¿no? Esto estaría en el equilibrio 1, ¿no? Ahora, cuando vamos a correr en el régimen transitorio, para un estado transitorio, considerando el cierre brusco de la válvula, se va a generar la oscilación de presión, ¿no? Se va a generar una sobrepresión en esta parte que va a ir viajando hacia el depósito, ¿no? Tanto sobrepresiones y depresiones. Entonces vamos a calcularlo para régimen transitorio para observar todos esos fenómenos. Entonces, ya termino de correr, me dice que la simulación ha finalizado también con éxito, ¿no? Entonces, es una alegría, ¿no? Ok, entonces ya tengo corrido el modelo para un régimen transitorio, ¿no? Entonces, ahora, si yo quiero ver mis resultados, voy aquí a asistente de resultados y voy, en este caso, donde quiero analizar, ¿no? En los nodos también puedo ver. Primero voy a ver las envolventes en la tubería, ¿no? Voy aquí, selecciono la red de adicción, voy siguiente, ¿qué quiero ver aquí? Me da el tipo de resultado que quiero ver. Puedo mostrar gráficas en función del tiempo, curvas de función del tiempo para un punto determinado o gráfica de envolventes. Yo quiero ver la gráfica de envolventes, ¿no? Las presiones máximas y mínimas. Siguiente y finalizar. O sea, aquí tengo los resultados, ¿no? Entonces, cuando realizo el cierre brusco, en este caso por un tiempo 400 segundos, se genera estas sobrepresiones y depresiones. Vamos a analizar cada cosa que es. La línea roja viene a ser la presión máxima que se genera, ¿no? Por cierre de la válvula. Ahora, la línea azul es la línea piezométrica que hemos dicho que en condiciones iniciales, cuando hemos corrido por un régimen permanente, ¿no? Esto era la línea piezométrica que inicial, ¿no? Y la línea verde son las presiones mínimas que se ha ocasionado también debido al cierre de la válvula. Entonces, como podemos ver, las presiones se han elevado, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tenía una presión inicial aquí 2.64 metros de columna de agua y ahora tengo una presión que tendría casi 180 metros columna de agua, ¿no? Entonces, esta sobrepresión, ¿qué va a ocasionarme en la red de adicción? La rotura de las tuberías. Las presiones máximas lo que va a generar es la rotura, sobre todo, ¿no? Cuando el timbraje de la tubería no es el apropiado para esto, ¿no? Porque se supone que nosotros hemos diseñado para una condición estática, solo en este caso la condición estática, la presión estática, ¿cuánto sería? De 117 menos 58. Entonces, ¿esto cuánto es? Vendría a ser 117 menos 58, vendría a ser a 59 metros de columna de agua, es la condición estática que teníamos, ¿no? Bien, en este caso ya se me genera una sobrepresión por encima de esto. La tubería está soportando en estas partes, por ejemplo, es algo de 180 metros de columna de agua, ¿no? Esto ya no va a soportar la tubería, se ha diseñado para esta condición estática, ¿no? Entonces ya tienes que o bien aumentar el timbraje de la tubería o puedes aplicar alguna solución para que puedas reducir esta sobrepresión, ¿no? Ahora, eso es hablando de la sobrepresión. Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos la parte de presiones negativas? En esta parte está por encima de la presión atmosférica
Y aquí ya entra por debajo, e incluso en esta última parte, la línea que está punteada, es la línea de cavitación, ¿no? Está por debajo de la tensión de vapor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a generar fenómenos de cavitación, ¿no? Que igual hemos dicho que pueden producir eh, rotura de tuberías debido a que hay presiones puntuales en la tubería que son como unas agujitas de presión que desgastan la pared de la tubería, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, se puede obtener aquí aplastamiento de la tubería, ¿no? Entonces, muy peligroso todos estos, presiones máximas y mínimas, ¿no? Entonces, vamos a analizar también, a ver, aquí voy atrás, ¿qué pasa en el nudo 3? En este caso, está aquí antes de la válvula. ¿Cómo está oscilando mi presión? Hemos dicho, cómo varía esa presión en ese nudo, ¿no? Entonces voy aquí siguiente, quiero ver la presión en función del tiempo, ¿no? Ok, finalizar, aquí está. Entonces aquí puedo ver que una vez que he cerrado la válvula en un tiempo de 400 segundos, se genera una sobrepresión primero, ¿no? Que llega cerca a 180 metros de columna de agua, ¿no? Como hemos visto. ¿Ok? De ahí hay una caída de presión, llegando incluso a una presión negativa de menos 30 metros de columna de agua, que está por debajo de la presión atmosférica y también de la tensión de vapor, ¿no? De ahí se generan sobrepresiones que van oscilando, ¿no? Hasta que finalmente, en este caso no lo vemos todo, hasta que llega a un nuevo estado de equilibrio, ¿no? Para ver todo tendremos que poner tiempo de simulación mucho mayor, ¿no? Pero si vemos, lo que tenemos de cuidado es el primer esto, ¿no? En este caso, para el primer ciclo. Esta presión máxima es mínima. Lo demás, si controlamos esto, ya van a ser menores, ¿no? ¿Ok? Ahora, también podemos ver, tenemos la opción para ver cómo va variando el flujo cuando vamos a cerrar aquí el caudal en la válvula. ¿Ok? Entonces, como les he dicho, mira, al inicio el flujo o el caudal va entrando, ¿no? De manera constante. ¿Hasta qué tiempo más o menos? Hasta un tiempo, hasta 360, puede ser. El caudal no ha sido regulado, ¿no? Recién a partir del tiempo de 360 segundos hasta 400, cuando cerramos, recién aquí lo está regulando, ¿no? Aquí el cierre es de manera lineal. Entonces, en este tiempo no ha cerrado casi nada, sigue entrando el flujo, ¿no? Por eso he dicho que cuando se ponemos, por ejemplo, el tiempo de cierre menos que 20 segundos, entonces, seguro esto ocurre, estaríamos cerrando en mucho menor, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tiempo de cierre, ¿cuánto es? De 360 a 400, vendría a ser más o menos 40 segundos, ¿no? Cercano al tiempo de cierre, que es 2L partido A. Entonces, por eso, estos resultados, yo calculo, por ejemplo, a mi tiempo de cierre, mi pulso máximo de Yukovsky, me saldría casi 170, casi cercano, ¿no? Si yo esto bajaría a 300 segundos, se aproximaría a este valor, ¿no? Que la sobrepresión máxima que se genera es 170, en este caso por el tiempo de cierre, por 22 segundos. Entonces, por eso es que no hemos puesto mucho menor, ¿no? En sí, aquí para 40 segundos el tiempo de cierre, ¿no? ¿Okay? Ahora, yo quiero analizar, por ejemplo, cómo controla esto, ¿no? O sea, al final, esto me genera como ese tiempo de cierre. Entonces, ¿qué hago para poder controlar estos fenómenos transitorios? Entonces, hay varias formas de controlar esto, ¿no? Entonces, para poder controlar esto, hay dos formas. Primero, podemos cerrar la válvula en dos etapas
Y también podemos utilizar elementos de protección como caldirines, ¿no? Para poder controlar las sobrepresiones y las depresiones. Lo que hace el caldirín es inyectar agua o también, en este caso, cuando se genera depresión, si se genera sobrepresión, ingresa agua al calderín, ¿no? Entonces es como un amortiguador en este caso, ¿no? Para controlar estos fenómenos de transitorios hidráulicos, controla las sobrepresiones y las depresiones, ¿ok? Para este primer caso vamos a analizar con cierre de válvula en dos etapas. Para eso yo tengo que generarme, dentro del proyecto voy, y otro escenario para poder analizarlo, ¿no? Entonces voy aquí, voy a nuevo, pongo sí, escenario 2, bueno, en este caso puedo poner la cierre de válvula en dos etapas. Esto me va a copiar del escenario actual, ¿no? Ya está, se va generando otro nuevo escenario. Entonces la ventaja de la Liebre es que generando dos escenarios puedo compararlo en el mismo, ¿no? ¿Sí? Como vamos a hacer ahorita. Entonces, una vez generado, tengo que cambiar. En este caso iba a cambiar la maniobra en la válvula. Voy a tabla, voy a generar, en este caso estoy cerrando solo en una etapa. Si quiero cerrar en dos etapas, para la primera etapa pongo 40, en este caso sería 20, un grado de aporte 20, y 400, y recién aquí sería, ¿no? 0. Eso tengo que ir probando, ¿no? ¿Cuál es el tiempo, ¿no? En dos etapas que es más apropiado, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tengo eh, los datos de maniobra, ¿ok? Voy a aceptar, ya está. Lo que tengo que hacer es, una vez cambiado eso, correrlo en régimen permanente, ¿ok? Voy, también lo corro, si me fijo es casi lo mismo, el régimen permanente es lo mismo, ¿no? Transitorio, ya está. Entonces puedo ver mis resultados. En este caso, vamos a ver los envolventes, cómo ha ido modificando. Aquí tengo que seleccionar y seleccionamos solamente la adopción. Siguiente, siguiente, finalizar. Aquí voy a escenarios y puedo comparar los dos escenarios. Aquí tengo comparado o solamente puedo ver el segundo escenario, ¿no? Entonces, si veo el segundo escenario, aquí la sobrepresión que me genera viene a ser mucho menor, ¿no? En este caso, llega hasta una altura piezómetro de 140 metros columna de agua. Entonces, la presión en este caso viene a ser 60 metros, casi 80 metros columna de agua, ¿no? Se me ha reducido fuerte, ¿no? O sea, haciendo cierre de válvula en dos etapas, he reducido esa sobrepresión. También veo las presiones mínimas se han solucionado, ¿no? Ya no hay unas, aquí en este caso, presiones mínimas que están por debajo de la línea de cavitación, ¿no? Entonces eso se ha mejorado también, ¿no? Entonces aquí ya no me generaría presiones negativas cuando hay ese cierre de válvula en dos etapas, ¿no? Y aquí están las sobrepresiones, 80 metros de columna de agua. Eso yo puedo ya solucionar con el timbraje de la tubería, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es una de las maneras de poder controlar los fenómenos de transitos hidráulicos debido al cierre de válvulas. ¿Ok? También puedo comparar cómo va evolucionando en el nudo 3, en este caso, mi presión, ¿no? Voy aquí y activo los dos escenarios. Entonces aquí si yo veo, entonces aquí la sobrepresión máxima que se genera es casi cerca 80, ¿no? Mientras que para el escenario 1 era casi 180. Se ha bajado, se ha reducido fuertemente, ¿no? Y la oscilación de la presión también es mínima ya aquí, ¿no? Casi ya muy bajito, ¿no? Y no se genera presiones negativas. También puedo comparar cómo se está regulando el caudal en la válvula. Aquí selecciono la opción de caudal, finalizar. Si selecciono los dos escenarios. Entonces aquí sí. Entonces, en el primer escenario, hasta el tiempo más o menos de 360 segundos, no me regula el caudal.
Mientras que en el segundo escenario, ya aproximadamente de 20 a 30 segundos, ya empieza a regular el caudal, ¿no? Va bajando. Hasta que en 300 segundos ya prácticamente todo el caudal ya ha sido controlado, ya no pasa, ¿no? Se ha cerrado incluso antes de 400 segundos, ¿no? Entonces, se observa la gran ventaja de hacer el tiempo de cierre en dos etapas, ¿no? Por eso lo recomendable, para no generar fenómenos tránsito hidráulicos, una red de aducción en este caso, o otro tipo de sistema tan puede ser, es realizar tiempos de cierre en dos etapas o cierre lento, ¿no? ¿Okay? Entonces esto incluso se puede comparar con la fórmula de Michao para el segundo caso. Me genera, por ejemplo, calculando con cierre lento, 96 metros de columna de agua, con tiempo de cierre de 40 segundos, casi por acá, 80, ¿no? Está casi próximo, ¿no? Entonces, el primer caso, como hemos puesto, se comporta como rápido, y el segundo caso como cierre lento, ¿ok? Se puede ver más escenarios, ¿no? Se puede incluso cambiar el tipo de, en este caso, para ver otro escenario, el tipo de material, de ver cómo se comporta para este tipo de tubería, por ejemplo. Entonces, ese cálculo aquí tengo agregado, y ya pues aquí están las comparaciones por diferentes escenarios, ¿no? Eso era sobre todo que quería compartirles de este tema que es muy importante, sobre todo cuando nosotros diseñamos, eh, ya sea redes de riego o redes de agua potable, cuando ya tenemos elementos como bombas o válvulas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? Porque muchos de los proyectos a veces no se tienen en cuenta y fallan por este tema, ¿no? Por no tener en cuenta. Que si no tenemos mm, elegido el timbraje adecuado para la tubería, esas sobrepresiones lo pueden eh, generar una rotura de tuberías, ¿no? Y las depresiones, sobre todo, el aplastamiento, ¿no? De la tubería. Ahora, también podemos comentar que las depresiones o las presiones negativas se pueden controlar con las válvulas de aire, pero hay que también dimensionarlo adecuadamente estas válvulas para que funcionen, ¿no? No se trata de solamente poner la válvula y ya está, ¿no? Ok, entonces con esto ya voy cerrando la clase y ya nos estaremos viendo en los próximos videos que voy compartiendo. No se olviden de dejar sus comentarios, darle su like, ¿no? Eh, para seguir compartiendo más videos en el tema de hidráulica, hidrología y recursos hídricos. Bueno, hasta la próxima.